Pues, queridos oyentes, hoy con Eduardo Celi, desde Canadá, colombiano, quien nos ha traído, curiosamente, siempre en fechas muy especiales, ¿no? La vez pasada hablamos en el Año Nuevo Chino, también hablando del año astrológico. Iniciando el año también hicimos como las predicciones, bueno, ahí como que en esas fechas siempre nos encontramos, ¿no? Y hoy equinoccio, luna nueva, interesante, Excelente, Eduardo. sí, bueno, estamos con unas energías planetarias gigantescas. Bueno, el cosmos quiere que nos alineemos con ellas. Entonces, vamos a tratar de dilucidar el mensaje que nos trae el libro de los cielos, y esta vez desde el punto de vista financiero. Gracias, Juan Carlos, por Interesantísimo el tema. este espacio que tienes, y qué placer A estar contigo. ti, querido Eduardo. Eduardo es un ingeniero civil que trabaja en Canadá. Es un digno, a ver, la expresión del colombiano allá, una buena imagen de Colombia en el exterior. Y él, astrólogo, nos ha traído siempre en estas emisiones unos resúmenes con unas presentaciones en PowerPoint muy interesantes que nos permiten como mirar esa planeación estratégica, bien sea del año. Y hoy con el tema de finanzas tan movido en este instante, ¿no? Porque pues tenemos todo lo de Suiza, tenemos todo lo de Silicon Valley. Bueno, mejor dicho, es que está esto en hervor. Uy, sí, mucha inquietud, ¿no? Todo lo que, la dinámica que traemos, ¿no? Pandemia, toda la parte económica financiera quieta, después esa caída fuerte, una recuperación súper alta, después salir a rescatar a las empresas y a los mercados, impresión de dinero en masa, y ahora estamos viviendo el tema de la inflación y mucha inquietud de, ¿hay recesión? ¿No hay recesión? ¿Qué va a pasar con la economía? Y muy criticadas las decisiones que toman los bancos centrales. Entonces, bueno, vamos a buscar más información desde el punto de vista de la astrología y ver otra aplicación. Esta parte de la astrología financiera está ligada a lo que es la astrología mundana, y pues se conoce desde hace mucho tiempo, solo que hay una rama que no trata tanto del tema mundano en general, sino específicamente a nivel de los mercados. Y es uno de los temas que más me apasionan, que se combina muy bien con astrología horaria y también con todos los ciclos de predicción. Tiene sus particularidades y no hay mucha literatura ni astrólogos que trabajan en este tema. La mayoría son más del lado de o inglés o americano. Pero bueno, hoy quiero compartirles algunos tips al respecto. ¿Comparto? Tú me contabas, sí, adelante, tú me estabas contando previo a iniciar el live que están haciendo con Jairo Fonseca y con, ¿quién más? Sí, Con, algunos amigos, oye, que están les encanta haciendo la como todo astrología, un que están proceso de metidos desde hace investigación, ¿no? rato. En- que están haciendo todo un trabajo de investigación frente a ello, ¿no? Sí, exactamente. Perdóname aquí un segundito, tengo Sí. aquí varios diapositivos y Todavía no no sé estás cuáles compartiendo. aún Sí, estoy compartiendo. ¿Ahí? sí. No, todavía no estoy viendo nada. Para maximizar el zoom, en donde está mi cámara, ahí le das a ampliar y ahí te vuelve otra vez a maximizar zoom. A ver, sí, es que tengo varias presentaciones y no sé cuál de todas ellas es. Creo que aquí. Ahí está. Ahí está, el señor. Bueno, vamos a ponerlo en modo de presentación. Bueno, perfecto. Pues como les comentaba, la astrología financiera es una rama de la astrología que tiene que ver más específicamente con el tema de los mercados. Se pueden ver desde el punto de vista global, general de, pongámosle, estudiar la bolsa de Nueva York, mercado europeo, las bolsas asiáticas, o a otro nivel de la parte empresarial, o a otro nivel, a nivel más personal. Hoy vamos a estar como más a nivel macro, a nivel de qué pasa con las finanzas.
Decía JP Morgan, que es uno de los hombres fuertes en los negocios americanos, en 1800, nació en 1837, y él podía mm, guiarse mucho en la parte de sus finanzas basado en los consejos que le daba su astrólogo. Y él decía, los millonarios tienen suerte, los multimillonarios usan astrología, casi nada. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué se estudia en astrología financiera? La base es conocer mucho los ciclos de los planetas y saber qué representan a nivel económico los planetas. Pues los planetas como que más van a influir en los mercados, pues son los planetas a partir de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Qué significa Júpiter a nivel de astrología financiera? Júpiter nos va a hablar de la expansión de la economía. Es decir, que cuando Júpiter pasa por un signo o lo que vaya tocando, pues obviamente va a favorecer ese tipo de significado de casa o del signo que esté tocando. Digámosle, si Júpiter pasa por Piscis, como ha venido cuando lo hizo, va a aumentar el precio del petróleo. Si ahora que Júpiter está en Aries, va a aumentar todos los precios de la industria bélica, ¿no? Todo lo de la guerra, por ejemplo. Y cuando entre a Tauro, pues va a favorecer nuevamente la estabilidad económica, la banca, así sucesivamente. Tiene también Júpiter que ver con el Forex, que es los intercambios de monedas, pues obviamente por el tema de que son internacionales, tiene que ver con todos los mercados extranjeros y en general cuando se hace inversiones extranjeras. El otro planeta que marca mucho los ciclos a nivel Bueno, financiero. eh, aquí estás tomando precisamente los cronocratores Júpiter, Saturno y Urano. Fijémonos cómo Júpiter tiene ciclos de 12 años, Saturno de 29, Urano de 84. Es que estaba haciendo una pregunta de que, ¿cómo no toman a Venus? Pues lo que pasa es que Venus es un planeta muy rápido. Y acá estos planetas lo que nos sirven es para medir un poco lo social, lo colectivo, por las velocidades que manejan Júpiter, Saturno y Urano. Sí, exactamente. Porque de Júpiter en adelante van a marcar las grandes tendencias a nivel macroeconómico. Y obviamente que si estamos haciendo, mirando solo un cuadro temporal, pongámosle por qué va a pasar de aquí a mañana o en esta semana, ahí entra todos los planetas personales y muy importante el ciclo de Venus. Todos los ciclos sinódicos van a marcar como una porción más pequeña en el tiempo. O sea, estas curvas que nos muestran siempre la economía se mueve como por fractales, ¿no? Donde un fractal es como que tengo una pieza grande y la puedo dividir en algo más pequeñito, algo más pequeñito, algo más pequeñito. Entonces, si voy a mirar un fractal grande para mirar cómo se comportó o explicar cómo se comportará, miro estos ciclos grandes de planetas lentos. Mientras si quiero mirar un fractal pequeño, ¿qué va a pasar hoy en el día? Ya me meto a nivel Luna, Venus o los planetas que están moviéndose y que van a cambiar de un día para otro. Mientras que estos grandes planetas de un día para otro pues van a estar estáticos. Les decía que Saturno tiene mucho que ver con el tema de la contracción económica, al contrario de Júpiter. Tiene también que ver con todo lo que sea los bienes, las tierras, las hipotecas, los ahorradores, la minería en general, todo lo que tiene que ver con la tierra. Y cuando Saturno pasa por un signo, pues va a contraer la economía relativa al significado de lo que es ese signo. Entró Saturno a Piscis, los precios del petróleo están bajos. Ojalá se conserven ahí porque con el resto de la recesión sería muy duro tener los precios del petróleo altos. A nivel político, Saturno tiene que ver con los gobiernos, con la política como tal, con todo lo que son las estructuras gubernamentales. Mientras que Urano tiene que ver más bien es con la élite, con los monopolios, con todo lo que sea la libre empresa y en general todo lo que es el libre mercado. Cuando los ciclos están a favor de Urano, comienza a haber
un repunte en todo lo que son los mercados y la competencia, y que pues se desempeñe mejor el que sea más eficiente, y va a privilegiar los monopolios. O sea, en este sentido, Urano no es tan asociado a lo que significa Acuario, porque es la élite, son los monopolios. Eso es lo que se ha visto, y a nivel político tiene mucho que ver con la ultraderecha. Dijémonos que Júpiter tocó a Neptuno, y a nivel político Neptuno tiene que ver con el socialismo, las políticas progresistas. Y ahora bien, va en camino a tocar a Urano. Entonces, lo que se prevé es que a nivel político cojan fuerza los movimientos más de la derecha. En los países que se sincronicen con ese movimiento, los líderes políticos seguramente van a tener más opciones en el momento en que Urano sea tocado por Júpiter. ¿Cuándo va a ser esto? El próximo año. También Urano nos habla de el dinero o la economía que viene por la tecnología, por todo lo que sea el Internet, y provoca irrupciones en la parte de la economía, ¿no? Por el lado de Neptuno, en la astrología financiera nos habla de la inflación, los fenómenos de como que se diluyen las cosas, que no están muy claros. Entonces, generalmente cuando hay fraudes gigantes, ahí está Neptuno en la decoración, y lo asocian en los commodities al gas y al petróleo. También tiene que ver con la industria farmacéutica y todo lo que sea las drogas en general, incluso los negocios ilícitos de las drogas. Y a nivel más, digamos, empresarial, pues Neptuno nos habla de todo lo que están, las empresas que están involucradas en el mundo de las terapias y toda el área de la salud y el servicio en general a las otras personas. El nivel político de Neptuno habla de todo lo que son las políticas socialistas, todo lo que sean ayudas, y cuando Neptuno estuvo tocado, cuando Júpiter tocó a Neptuno, siempre se ha visto ayudas monetarias, siempre se ha visto que salgan a socorrer a los bancos, ¿no? Mientras que Plutón nos habla más de la banca, de todo lo que son las riquezas ocultas, el de ese dinero que no conocemos bien su origen, y son los plutócratas, que son realmente los grupos de poder así bastante intenso. A nivel político tiene que ver con la extrema derecha y con los más poderosos, con la élite. Parafraseando a Adolfo Jerez, mi profesor de astrología mundana, él dice que si estuviéramos viajando, los planetas viajaran en avión, entonces el Urano iría en clase mm, privilegiada, VIP, mientras que Plutón va en su jet. Bien, en las tendencias de los mercados, lo que generalmente alguien que está haciendo trading quiere saber es cómo se va a comportar el mercado, si va a bajar o va a subir. Y esas dos tendencias tienen mucho que ver con la disposición de los planetas en el cielo. Esos grandes índices que nos marcan hacia dónde va la economía y que son más impactados por estos planetas lentos, generalmente tienen que ver con las bolsas grandes, con los índices que reagrupan empresas importantes. Hoy vamos a hablar un poquito aquí de lo que es el SP500, a analizar sus curvas y cómo han sido impactadas por estos planetas lentos. El SP500 es un índice donde están reagrupadas las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Entonces, concentra alrededor del 80% del fondo más líquido y más grande del mercado de valores. Y bueno, ¿qué se negocia en el mercado de valores? Pues acciones de empresas, commodities, pues trigo, plata, oro. Y no es necesario para invertir que
compres, si vas a comprar oro, que compres una onza o un gramo de oro, sino se invierte en unos índices, que esos índices se van a comportar en el mercado así como se comporta ese commodity. Por ejemplo, voy a hablarles de algunos de los patrones que se han visto que impactan esa parte de la economía de las bolsas. Por ejemplo, se habla que el Dow Jones tiene una correlación con la posición del nodo. Y estadísticamente se ha visto que cada vez que el nodo pasa por Géminis, ese índice va a subir. Ese índice es muy parecido al S&P 500, pero reagrupa mucho más empresas. 2021, nodo iba por Géminis. Y fíjense aquí que en el 2021 ese índice estaba en su máximo, ¿no? Que fue después de la pandemia precisamente. Y hablando del nodo, otra correlación es que para los precios... Sí, el eje nodal. El eje nodal, los puntos donde se hacen eclipses, el punto en la carta natal del nodo norte y el nodo sur. Ahí tú estabas mencionando el nodo norte en Géminis y cómo subió, cómo tuvo también una correlación, ¿no? Exacto. Bueno, hablando de ese eje nodal, cuando el nodo norte va de Acuario hacia Leo, hay una tendencia alcista en los mercados de la parte inmobiliaria. O sea, todo lo que es la industria de la construcción se va a pegar una gran activación, mientras que el nodo norte vaya transcurriendo entre Acuario y Leo. Entonces aquí tenemos que ese recorrido de Acuario a Leo, el nodo lo hizo entre el 2009 y el 2018. Esta curva que hay aquí está mostrando cómo se ha comportado el mercado inmobiliario en Norteamérica, y vemos que tiene una pendiente casi 45 grados, o sea, ha sido excelente el comportamiento, mientras que no ha estado subiendo. Y cuando el nodo va de Leo a Acuario, cuando toma el otro lado de la vuelta, es tendencia bajista. Entonces, en el 2023, ¿por dónde va? Va por Tauro, quiere decir que va como por la mitad de la tendencia bajista, o sea que pues, todavía ha quedado como rezagos de esa tendencia alcista, y lo que se prevé es que va a llegar al punto más bajo, es decir, el nodo va a volver a Acuario por allá en el 2026. O sea que en este momento estaría como en un momento de transición, y para el 2026 estaríamos con un mercado inmobiliario más bajo. Y en efecto, de los países que tienen, por ejemplo, más burbuja inmobiliaria está Norteamérica, Canadá. Colombia no la tiene muy alta. Colombia está como en puesto 24, o sea que aún los precios están bien. No habría ese desfase, porque ahí habría como una corrección en los precios de la parte inmobiliaria en los países donde está la burbuja muy alta. Esa corrección sería más hacia el 2026. Y en efecto aquí, después, hace 2 años ponían algo en el mercado y se movía rapidísimo ese inmueble. Ahora tarda un poquito más de tiempo, y eso es lo que se está viendo. Eduardo, y también el regalo que nos dejó la pandemia con respecto a ese tema que estás abordando de lo inmobiliario, y es cómo ya no se están usando las oficinas, pues, digamos, el índice de alquiler de oficinas bajó notablemente. La ocupación está por el 30 o 40% después de pandemia. Entonces, esto ha hecho que muchas eh, oficinas en Estados Unidos que estaban pagándolas y las pagaban con los arriendos, con la renta de esas oficinas, pues no tienen liquidez, no se están arrendando, y los bancos les está tocando quedarse con eso. Entonces, pues no sirve porque no es dinero, sino es un bien. Y Sí, entonces no es eso negocio hace para que los se bancos, entre en pero una sí gran crisis. inversión de para los ¿Mm? bancos. Y fíjate que lo que estás diciendo, la pandemia lo que hizo fue como acelerar todo este proceso hacia Acuario y hacia la tecnología. Y ahora con Plutón en Acuario y todo el tema tan fuerte que se viene alineado hacia la, la parte de virtualizar
la parte de la inteligencia artificial y los cambios en los modos de trabajo con el teletrabajo hace que las personas ya no quieran vivir en el centro de una ciudad, sino que se estén yendo hacia ciudades más pequeñas. Y pues eso cambia la dinámica de los mercados inmobiliarios tremendamente. Otro punto interesante que hay, que llama bastante la atención, es el centro galáctico. ¿Qué es eso del centro galáctico? Pues resulta que nuestra Vía Láctea tiene un centro de masa, un centro de este sistema solar, que se cree que ahí hay un agujero negro. Y es supermasivo, que esa masa de ese agujero negro equivale a varios millones de soles. Y pues, ¿dónde está localizado? Está localizado a finales de Sagitario, a 27 grados de Sagitario. Y pues fíjate que cada vez que un planeta importante pasa por ahí, hace reaccionar a los mercados, los 27 grados de Acuario, de Sagitario. Exacto. En el 2007 Plutón estuvo ahí, pues esa fue de las últimas grandes crisis, se dio ahí en el 2007, la crisis de las hipotecas que empezó en los Estados Unidos y luego se propagó a Europa. De esa vamos a estar hablando bastante esta noche. Incluso Claro, cuando y la ahí fue luna, una conjunción Júpiter-Plutón. Sí, esa y es la ahí, carta que tú estás. sí, ahí mismo en ese punto se produjo la conjunción Júpiter-Plutón. Y cada vez que la luna pasa por ese punto, hay más volatilidad en el mercado. O sea, cada 28 días cuando esté ahí, se pone más volátil el mercado. Eh, También cuando Saturno tocó ese punto, eso fue por allá en el 88, provocó una baja muy fuerte en los índices de la bolsa. Bueno, por fortuna, por ahora no hay planetas grandes que estén pasando por ahí. Otro indicador interesante es más a nivel astronómico, que impacta tremendamente pues, los mercados y las funciones, el funcionamiento normal de nuestra vida cotidiana, pues son las manchas solares. Resulta que el ciclo de las manchas solares es un ciclo que dura casi 12 años, casi sincronizado con Júpiter. Lo que se ha visto es que ese ciclo puede tener máximos picos donde en el Sol se le ven muchísimas manchas y casi en promedio entre 150 a 200 en sus picos máximos. Y hay momentos donde casi no tiene manchas, puede haber 4 o 5 manchas. Cuando tienen esos picos altos, coincide con unas emisiones de plasma muy fuertes que pueden generar tormentas eléctricas y pues con consecuente daño en el planeta Tierra por en la comunicación, en todo lo que sea la parte electrónica y todo lo que son los sistemas. Además que cuando hay esos picos altos, hay más luz, la Tierra recibe más luz. Esa luminosidad pues hace que haya mejores cosechas, que haya más dinamismo a nivel de la economía en el planeta. Mientras que los puntos donde está bajo esos ciclos, lo que va a hacer es que va a generar apagones o va a generar como el que generó en 1900, menos brillo solar, perdón, menos brillo solar, e incluso ha habido hasta unas mini glaciaciones en el pasado, que hay en Europa referencias a que el Támesis se congeló en alguno de esos puntos bajos. Y hablando de estos fenómenos y recientemente lo que ha pasado, por ejemplo, en el 89, hubo un máximo de picos de ciclo solar que hizo que colapsara el sistema eléctrico de Hidro-Québec aquí en Quebec. Las torres se cayeron y, bueno, por el fenómeno de la inducción colapsó todo el sistema y pues eso fue un caos que todavía se acuerdan de lo que pasó ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un máximo de manchas solares? Pues causan perturbaciones en la comunicación, afecta hasta el sueño de las personas y su estado de ánimo. Y hay mucha radiación espacial, lo cual es pues, peligroso para la navegación espacial. ¿Y qué pasa cuando hay un mínimo? También es problemático porque en las bolsas la gente está como muy optimista y se mete como muy a ciegas y no hace buenas inversiones. Y en la Tierra pues está lo que les decía, esas bajas temperaturas que provoca como guerras y hostilidad entre las naciones. Además
que todos esos fenómenos afectan la actividad volcánica. Gracias que la Tierra está pues protegida por un campo magnético que nos protege de esas manchas o esos flujos solares. Bueno, entremos a mirar más detenidamente cuáles son los ciclos que han impactado últimamente esta parte de los mercados. Entonces, los ciclos planetarios más importantes que hemos tenido pues tienen que ver con recientemente el paso de Júpiter a través de los últimos signos que tocó a Plutón, luego en la pandemia, luego tocó a Neptuno en el 22, luego tocó a Urano, va a tocar a Urano en el Va a tocar 2024. Y tocó a Saturno en el 2020. casi nada. Sí, entonces lo que se dice es que cada vez que hay esas conjunciones o aspectos mayores entre esos conjuntos de planetas, se van a cambiar las tendencias. O sea que si el mercado iba hacia arriba, alcista, empieza a comportarse bajista, o al contrario, está bajista, le cambia la tendencia y empieza a estar alcista. Miremos, por ejemplo, qué pasa con ese que les decía del S&P 500. Mira, en el 2000, Júpiter estaba en conjunción con Saturno, y ahí estuvimos la crisis, una crisis muy fuerte. Ahí se ve cómo cayó en los mercados, especialmente la curva del S&P 500. Acá, los 2003 o... Exacto, en 2001. Y mientras que por ahí en empezó la el... baja. Exacto. Y adicionalmente a que estaba ese ciclo de Júpiter con Saturno, ellos dos estaban en cuadratura con Urano. Cuando esas figuras se forman, impactan los mercados y ese ciclo se alargó hacia abajo como por 3 años. O sea, fíjense el nivel del impacto que tienen ese tipo de alineaciones. ¿Qué pasó en el 2008, que fue la crisis de la subprime, que fue 2007, 2008, 2009? En ese momento teníamos Urano opuesto a Saturno y al mismo tiempo la conjunción de Júpiter con Plutón. Esa conjunción de Júpiter con Plutón nos va a traer crisis para los bancos, o que se muevan grandes dineros hacia los bancos. En el 2020, que fue lo que vimos en la pandemia, pues ya todos sabemos que hubo una triple conjunción, y luego de la pandemia, en el 2021, 2022, Saturno se puso en cuadratura con Urano. Entonces, ahí generó todas estas crisis que estamos viviendo. Caída libre. Sí, me ha caído. Un ejemplo bonito de la aplicación de la astrología al mundo de las finanzas es un trabajo que hizo Ima Fernández, una astróloga española, que fíjense que en el 99 predijo una crisis que iba a pasar en 2011. ¿Cómo lo hizo? Pues se dio cuenta que para el 2011, o sea, 10 años antes de que pasara, Saturno y Plutón iban a estar en cuadratura y a su vez iban a hacer una T cuadrada con Júpiter. Y eso provocó una caída muy fuerte, especialmente en el Dow Jones. Le dicen, esa crisis fue la de el septiembre negro. ¿Cómo funciona esto? Entonces, hay que tener en cuenta el total de ciclos. O sea, hay ciclos muy grandes, como puede ser el ciclo de Urano con Plutón, que aquí lo estamos viendo en una onda muy larga, y tiene cierta duración. Generalmente es lo que se pone de duración es que si están en conjunción o en oposición, se pone 15 grados antes, 15 grados después. Si están haciendo cuadratura o creciente o menguante, se trabaja solo con un orbe de 10 grados, lo cual da que, por ejemplo, ese ciclo o la última cuadratura que hubo Urano con Plutón se extendió como por 6 años, por ejemplo, más o menos. Estuvo en el centro por ahí en el 2014. Y al mismo tiempo se siguieron presentando más ciclos de estos. Entonces, Saturno conjunción Plutón se dio lueguito en el 2020 con el tema de la pandemia. Y despuésito, ahí a un año de diferencia,
Saturno le hizo cuadratura a Urano, que era el que estaba mencionando hace un momentito. Esos ciclos se van superponiendo, o sea, el de Saturno con Plutón se superpuso al de Urano con Plutón, y los de Saturno con Plutón se superponen a los de Saturno con Urano. Cuando hay esas superposiciones, pues impactan a un nivel mucho más alto. Esta gráfica la tomé del trabajo que ha hecho Richard Tarnas en su película Changing of the Gods. Aquí está el link para que puedan verla. Una parte de esa película está gratuita ahorita en YouTube. Es muy interesante porque habla de cómo funcionan estos ciclos y lo que ha impactado a nivel social y político en el colectivo. ¿Qué se sucede a nivel de los mercados cuando se encuentra Urano con Saturno? Generalmente siempre viene asociado a estructuras sociales, a cambios en esa área, las estructuras sociales. Provoca revoluciones, perturbaciones de orden social, de orden colectivo, y ese es enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, que lo hemos estado viviendo en el 2021, 2022 muy fuerte. Esa fase, una conjunción, una cuadratura, una posición, se produce alrededor de cada 12 años. Por fortuna, ahorita ya están fuera de órbita y estamos como en el coletazo final de la cuadratura Urano-Saturno. Nos salvamos Es de que eso. lo fino de esa cuadratura estuvo el año pasado y el antepasado. Casi fueron 2 años de intensidad. Sí, sí, fue. Se sintió a nivel económico tremendamente y a nivel político por la polarización que hubo, que no había stocks, que no se conseguían los materiales, y bueno, eso provocó más encarecimiento de todos los mercados. Mientras que el ciclo de Plutón-Urano nos está hablando más de cambios profundos de transformación social y las políticas que son como muy radicales. ¿Por qué? Pues porque Plutón pues es el poder económico, son los extremos, y Urano pues viene trabajando en los cambios. Y como les decía, ese Urano está asociado siempre como a la élite y también a la libre empresa. Ese ciclo Plutón-Urano ha marcado los cambios más intensos que hemos tenido en los últimos años. Siempre que ellos se ponen en esos ángulos de conjunción, cuadratura, oposición, son transformaciones sociales y muchos disturbios, muchas protestas, porque la gente viene a luchar por los derechos. Entonces, eso es lo que ha traído movimientos de luchar por derechos civiles, de derechos por igualdad de género, o por el medio ambiente, o por justicia social. En general, pues, esas protestas o esos ciclos han marcado, por ejemplo, cosas de este tipo. A finales de 1700 marcaron la independencia de muchos países como Estados Unidos y Haití. Y también eso vino al mismo tiempo que la Revolución Francesa. Y ahí pues estaba una T cuadrada donde estaba Saturno en la punta de esa T cuadrada, y Plutón opuesto a Urano. Hay muchas personas que dicen que ahora que entra Plutón a Acuario, y que en ese momento también está Plutón Acuario, que se produciría algo similar a la Revolución Francesa. Pues si va a ser, no será en este momento. ¿Por qué? Porque cuando fue la Revolución Francesa, Plutón estaba opuesto a Urano, mientras que ahorita Plutón va al trígono con Urano. O sea, estaríamos en esos cambios y en estas revoluciones, pero a un nivel mucho más armónico. En 1845 a 1856 hubo otra conjunción que pues también provocó revoluciones en Europa, India, China, Oriente Medio, y ahí se abolió la esclavitud. Entonces es la parte social interesante. Hubo una oposición en 1896 que terminó en el voto de la mujer. Hubo una fase de cuadratura en 1928 que estuvo asociado a la independencia de la India y también a la crisis de la Gran Depresión de los Estados Unidos.
Más reciente, en la década de los 60, en el 64, hubo una conjunción, entonces todo, que marcó pues, la generación de los 60, y ahí pues estaba movimientos por los derechos civiles, con Martin Luther King, y eso fue, este ciclo Plutón-Urano marca mucho la llegada de la informática al medio laboral. Entonces ahí comenzó todo el tema de la computación, la tercera generación de computadores, todos los circuitos, y esa conjunción y esta llegada a la tecnología tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahorita con la entrada de Plutón a Acuario, porque fíjense que en ese momento Plutón estaba haciendo conjunción con Urano y, pasado mañana Plutón va a entrar a Acuario. Ya estamos en la semana que Plutón entra a Acuario, que es regido por Urano, luego habría una resonancia y ya sabemos por dónde van a salir los tiros. Mm, Vamos a tener esa explosión tecnológica. En el 2007-2020 fue la última aspecto fuerte que tuvo Plutón con Urano, que fue la cuadratura. ¿Y qué se produjo ahí? La crisis de las hipotecas y al mismo tiempo el movimiento Me Too, Black Lives Matter, es una copia de lo que había sido cuando ellos dos se encontraron en conjunción. Solo que, pues, como estaban en cuadratura, pues va a ser mucho más fuerte, más disonante, más disruptivo. Que con esto que tú acabas de mostrar, si quieres, devuélvete un momento a la diapositiva anterior. Tú estás mostrando allí precisamente casi que el ciclo entero de oposición, conjunción, cuadratura, ¿sí? De Plutón-Urano, que es la combinación de dos energías que pues como tú bien lo mencionas, las vamos a empezar a vivir con Plutón entrando en Acuario, porque así no haya un aspecto directo entre uno y otro, son las dos energías que están sobre la paleta de colores combinándose. Y yo creo que, fíjate también cómo Plutón, regente de Escorpio, Urano, regente de Acuario. ¿Sí? Entonces es tratar de unir dos elementos fijos tan antagónicos que son, ¿no? Unos desde el aire, otros desde la emoción y la pasión. Eso en los años 60, sobre todo en el 64, cuando tú lo pones allí, que hubo esta conjunción que estuvo vigente como del 64 al 67, se hizo en Virgo esa conjunción. eh, Hubo una transformación social de un tamaño enorme, ¿sí? Total. Impactante, ¿sí? Lo vimos en la expresión de la música, por ejemplo, de los Beatles, como cantaban con corbata al principio, antes del 64, y después ya eso estaban en un desorden, pero con una mayor creatividad, sin duda. Bueno, ahí hay unos pro y unos contra, pero eso eso es lo que también podemos estar empezando a vivir ahora, que en la semana entrante, o ya en estos días, entra Plutón en Acuario, nos da Acuario. un atisbo de esa energía que por supuesto solamente la vamos a vivir en forma desde el otro año, cuando ya entre de lleno, porque acá va a estar entrando y saliendo, Se regresa a ¿sí? Capricornio y vuelve otra vez. Y además de que Plutón entra a Acuario y que resuena toda la energía de este ciclo Plutón-Urano, después Júpiter va a hacer conjunción a Urano, que lo va a incrementar, va a subir el volumen al ciclo Plutón-Urano. Y en el 2026, Urano va y le hace un trígono Plutón. Entonces, le sube más el volumen. O sea, todo esto que hemos visto de revoluciones, de movimientos por derechos civiles, de reconocimiento de todo lo que estén a un lado, y todo este ciclo tecnológico y de computación tan fuerte va a ser aún más grande. Para allá nos vamos. Sí, y por cierto, otra cosa es que cuando se combinan en una paleta dos energías, también un poco antagónicas, o simplemente cuando se empieza a vivir a nivel social una nueva energía, eso lo vemos cada vez que un planeta de estos lentos va ingresando a un signo, ¿sí? Y en este momento tenemos a Plutón ingresando a Acuario y otro que es más o menos lento, que es Saturno ingresando a Piscis. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2008, cuando Plutón entró en Capricornio, ahí hubo una gran crisis financiera y un momento impactante. Son situaciones
memorables en la historia de la humanidad. Fíjate, cuando Urano recién ingresó en Aries, ¿no? Todo lo de Fukushima, el maremoto, cambió la percepción de la energía atómica, que antes se tenía como en una buena estima, se empezó a ver ya como una energía sucia, de complejidades enormes, de toda la basura que genera la energía atómica, ¿no? Y ahí ya vimos cómo en esta semana creo que ya apagan las centrales nucleares de Alemania, ¿no? Con todo y que le dieron un tiempito extra. eh, Em, bueno, con todo y son la momentos crisis, impactantes, con todo y sí, la crisis energética. sí, cada vez que entra un planeta de estos lentos a un signo se hace notar. Saturno entró a Piscis y ahí hubo la quiebra de estos dos bancos y empezó a ponerse nervioso el sistema. Y lo que tú mencionabas de cuando Plutón entró a Sagitario, mira, ahí lo tengo, eso fue en el 2008. Y en ese momento justo también estaba Urano en opuesto con Saturno, en oposición a Saturno, haciendo una T cuadrada con apex a Plutón y se produjo la crisis de 2008. O sea, estos tipos de alineaciones sí o sí van a mover los mercados y van a impactar de una forma contundente. Bueno, llegamos a la época actual que tenemos para el 2023. A corto tiempo, a corto plazo, en el 20 de abril vamos a tener un eclipse a los últimos grados de Aries. Si miran en zodiaco, los últimos grados de Aries le hacen cuadratura a los últimos grados de Capricornio. ¿Y quién está en los últimos grados de Capricornio? Plutón. Ahí vamos a tener un momento crítico para la banca, para todo lo que signifique Plutón de miedo, de cambios, de transformaciones un poco forzadas. A Y mediados de mayo, es bien, fíjate, dime, es bien curioso constatar cómo eh, lo que se está luchando en este momento es para recuperar no tanto un valor económico, sino un valor humano, ¿no? Se está luchando para recuperar la confianza en los bancos, confianza, ¿sí? Porque si todo el mundo entra en pánico y en desconfianza, el saldo que uno tiene virtualmente, que uno ve en el celular de un valor, eso, si uno va y si todos lo sacamos al tiempo del banco, pues no hay banco que aguante, ¿sí? no. No hay institución Y financiera. también los mercados se mueven por la confianza. No hay confianza, no hay negocio. Luego, a mediados de mayo, entonces Júpiter va a entrar a Tauro y le va a hacer cuadratura a Plutón. Va a focalizar otra vez sobre ese punto de Plutón. Y luego, a finales, por allá más a principios de agosto, el nodo va a pasar a Aries y le va a hacer cuadratura otra vez a Plutón. Entonces, ese Plutón va a estar muy hackeado a lo largo del año, ¿no? Voy a Más, explicar un poco esta imagen que tienes acá. Cada círculo es un mes, ¿sí? O sea, cada uno de estos circulitos que vemos aquí, este es enero, febrero, marzo, abril, y esta línea es el movimiento del planeta que va teniendo durante todo el año, ¿sí? Entonces, claro, tú estás haciendo ahí, dices, claro, para más o menos para mayo, fíjate, Júpiter más o menos ya entra en la línea 5, está cambiando acá de signo a Tauro, ¿sí? Y esto lo que significa es cuando Júpiter retrograda, cuando va en proceso de retrogradación en los meses, según el circulito que vaya tocando. Este es un esquema muy bonito para ver globalmente esos movimientos planetarios, cómo y es cambian de un signo. Por esquema ejemplo, acá radial vemos, mm, bien simpático que tiene el programa de Juan Saba que nos ayuda como a visualizar más a lo largo del tiempo cómo se van a estar moviendo los planetas, qué dinámica van a tener. Entonces, fíjense, este año Júpiter se va a encontrar con el nodo por allá como en mayo y cuando se encuentre con el nodo pues, van a activar a Plutón desde la cuadratura y Plutón, como les decía, son los bancos. O sea, no se ve buenos pronósticos para el tema bancario. Y también es la crisis de deuda, ¿no? Plutón tiene que ver con la casa 8 con las deudas. Y esa es la parte preocupante con el aumento de las tasas de interés, los tipos, han provocado que las deudas sean cada vez más pesadas para las empresas y para los países, también para las personas. Eso es lo que va a impactar ahora esas cuadraturas a Plutón. Luego Júpiter va a seguir andando y va a tocar a Urano.
no lo alcanza a tocar este año. Aquí ven que en la curva azul no alcanza a llegar hasta la posición de Urano, pero el próximo año sí lo va a tocar. Ahora vamos a ver qué significa eso. También les quiero mostrar cómo recientemente Júpiter tocó a Plutón, después tocó a Saturno, después tocó a Neptuno. Vamos a ver qué ha provocado esas conjunciones que ha hecho Júpiter con esos planetas. Empecemos por la de Plutón. ¿Qué sucedió cuando Júpiter tocó a Plutón? Eso fue en el 2020, ahí fue el tema de la pandemia, que hubo un bajón muy fuerte en la bolsa. Y si me devuelvo en el tiempo, en el 2007, fue la crisis que ya habíamos mencionado de las hipotecas en Estados Unidos. Nos vamos a la anterior, hubo otra crisis que fue lo que llamaron el efecto tequila, que fue una devaluación de la moneda mexicana. Lo que les decía, Júpiter conjunción con Plutón no es muy favorable para los mercados, son recesiones económicas, movimientos de grandes capitales, transferencias de dinero. Generalmente el que se queda con el dinero son Plutón, la élite. Luego que Júpiter tocó a Plutón, siguió y tocó a Saturno. Entonces es un ciclo que se demora alrededor de 20 años y tiene que ver con las tendencias económicas y de negocios a nivel mundial, hacia dónde se va el comercio. Cuando fue en 2000, que fue en Tauro, pues fue un gran crecimiento económico, globalización, y ahí sucedió la crisis de la burbuja de las .com en el 2001, toda la explosión de los negocios por internet, que se creía que iba a ser una super negocio, pero que tardó mucho tiempo en que realmente se repuntara esa industria. Entonces estuvo sobrevalorada la parte de las industrias de tecnología, las empresas de tecnología. En el 2020 se dio esa conjunción en Acuario, precisamente a 0 grados de Acuario, por donde va a pasar Plutón próximamente. O sea, hay un grado muy sensible, el cielo tiene memoria, ¿no? Entonces, el cielo se recuerda dónde pasó la última conjunción, que fue a 0 grados de Acuario. ¿Qué sucedió? Pues ya sabemos, la parte del florecimiento muy fuerte de la tecnología, y que coincidió con la pandemia. Y al estar en Acuario, pues lo que se augura es que todo lo que son las neurociencias, la inteligencia artificial y la explosión tecnológica va a producirse en masa. Bueno, después de haber tocado a Saturno. Fíjate, hay un punto que me parece interesante del anterior, si quieres ponerlo, que fíjate, las .com cuando se cayeron en el 2001, fue algo muy similar a lo que sucedió ahorita en pandemia. Gracias a la pandemia, todo lo virtual cogió mucha fuerza. Netflix, Disney, Disney, todo el streaming, ¿sí? Y De ver películas por streaming y todo, subió enormemente. Todo lo digital Amazon, tuvo compras por internet. una gran fuerza. Exacto. Entonces tuvieron que contratar miles de personas para dar abasto a todo lo que sucedió allí, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pues la pandemia bajó, que es muy similar a lo que pasó con las .com, ¿sí? Y es lo que está sucediendo en este instante cuando Plutón está tocando de nuevo ese punto de la conjunción, donde hizo la conjunción Júpiter-Saturno, que es un desplome. Todo lo que vean contratados, toda esta cantidad de gente que contrataron ya no es útil en estas empresas porque pues bajó la demanda, bajó la producción de lo que se estaba necesitando y pues viene la gran crisis, los grandes despidos, ¿no? Entonces hay una crisis también de nuevo en estas .com o en estas tecnológicas. A la vez es una gran oportunidad, porque si bajan y sabemos que vamos hacia, Plutón va a entrar en Acuario y vamos hacia el trígono de Urano-Plutón en Acuario, van a revivirse muy fuertes. O sea, todo lo que sea invertir o estar alineado con el Big Data, neurociencia, inteligencia artificial, va a ser bastante rentable. En el tiempo, yéndonos otro poquito más adelante, Júpiter encontró a Neptuno. ¿Qué sucedió ahí?
fue en el 2022, emisión de dinero descomunal. ¿Para qué? Para ayudar a las empresas y rescatar a la gente que estaba encerrada en la pandemia. Y tiene que ver con lo que significa Júpiter-Neptuno, que son las ayudas, todo esto pisciano de víctima, salvador, la generosidad, las causas de los desfavorecidos, todas las políticas sociales y progresistas. Y ahí cuando Júpiter entró a Neptuno, toda América Latina a nivel político está hacia las políticas sociales y progresistas. Casi todos los países de América Latina están ahí. Y como les decía, ahora el siguiente paso va a ser de Júpiter hacia Urano. Devolvámonos en el tiempo a ver qué otras cosas vimos en esta conjunción Júpiter-Neptuno. 2009, ahí fue el rescate de los bancos después de la crisis de 2008. Me llamó la atención también que en el 2009 fue el escándalo de Bernard Madoff, que fue el estafador más grande que ha habido en la bolsa, para la bolsa de Nueva York. Embaucó a gente experta y a banqueros y gente que estaba en el medio, pero fue neptuniano, o sea, los sedujo y no se dieron cuenta sino cuando ya hubo una crisis, la gente fue a sacar su dinero y no tenía su dinero porque era una pirámide. Entonces, una de las pirámides más grandes fue esta de Bernard Madoff. Hay una serie en Netflix que habla de su vida, se la recomiendo. Nosotros tuvimos nuestro Bernard aquí en A Colombia con escala. DMG. Escala. Exactamente. Me recordé también que en el 2008 el gobierno le suspendió las operaciones a DMG, ya hace ratito. Y si nos vemos más en el tiempo, encontramos que en el 97 estuvo el escándalo de Clinton con Lewinsky y hubo una crisis también, la crisis asiática. Entonces, Júpiter-Neptuno, inflación, especulación, emisión de dinero masivo, ¿qué provocó? Provocó inflación. Y ahora estamos en una inflación altísima, 2022, y los bancos centrales están luchando por bajarla y están en ese tema pisciano de qué hacemos si seguimos subiendo, vamos a provocarle una recesión económica y por eso también han provocado las crisis de los bancos. Y si la bajamos, entonces la inflación va a seguir subiendo. O sea, la cura resultó más mala que la enfermedad. Júpiter-Urano. Entonces, esa es la que se viene para el 2024. Este ciclo nos habla de expansión de la economía, de libre mercado. Es un ciclo muy favorable para el nivel económico, a nivel de la tecnología. Viene a dar procesos innovadores, pero también provoca muchas perturbaciones en la parte social. Son revoluciones. Hacia allá nos vamos en el 2024. Nuevas ideologías, la ultraderecha va a tomar más fuerza. Los países que estén cerca a elecciones, de seguro que los líderes políticos que se alineen con esta ideología de Júpiter-Urano, de derechas, son los que van a resonar más en el inconsciente y van a tener más favorabilidad. Este es un estudio que, vuelvo y nombro a Adolfo Jerez, lo recalca y lo ha verificado a lo largo del tiempo y es muy cierto. En el 2010 fue la anterior conjunción Júpiter con Urano y también hubo ahí un repunte económico, ¿no? Diríamos, esa es como una buena noticia que si ahorita estamos a puertas de una recesión, probablemente no va a ser muy larga porque en 2024 el Júpiter con Urano nos puede ayudar a una recuperación. Esas conjunciones se dan cada cuánto, cada 12 años, tal vez. Cada 12, 13 años. Sí, Júpiter cada 12, 13 años, ¿no? O Sí, sea, así es. ahí, y tienes no tienes nada de lo que sucedió con la otra, con la de el 2000, ¿qué sería? Antes de Ahí, 2010, antes del como 2008, 2010, 2008, 2000, ¿qué? No, 8 no, sino 98, ¿no? El 98. 98, tal vez, Sí, ¿no? ahí hubo una crisis asiática también. Sí. Bueno,
Miremos cómo estaba la carta en el momento que cayó Silicon Valley Bank. Eso fue el 10 de marzo de este año. En ese momento teníamos bastantes planetas en Piscis, Mercurio, Sol, Neptuno en Piscis, y ellos tres estaban en cuadratura con Marte. Entonces, aquí sí se miran ya los planetas interiores y los personales. La cuadratura Marte-Neptuno siempre tiene que ver con pinchar el balón, con desinflar esos gases neptunianos. Y Neptuno y ese Piscis nos están hablando de esa niebla, de esa incertidumbre. Entonces, al haber en este momento tantos planetas en Piscis, estábamos anestesiados y pues, los bancos centrales no han reaccionado suficientemente rápido para paliar este fenómeno de los tipos altos. Y por otro lado, hay mucha información escondida, pero bueno, con la que se reflejó con la crisis del banco, de Silicon Valley Bank, y una semana después, con la quiebra de otros dos bancos importantes, es que, bueno, no todo estaba como en orden, que había cosas escondidas y que los bancos no estaban tomando las precauciones que debían tomar estos bancos precisamente. Esta cuadratura de Marte con esos tres planetas fue muy impactante. Marte siempre es como el disparador que va a accionar que se disparen las cosas. Esa cuadratura se ha dado 3 veces y el año pasado se dio como hacia mediados de octubre y antes se dio al desplome de FTX, que operaba casi como un banco para las criptomonedas. Lo que yo estoy viendo es que todos esos planetas que están en Piscis están yendo hacia Aries y va a ser como un despertar y la gente se va a despertar como un poco enojada, ¿no? Porque pues, se dieron cuenta que como que no todo estaba tan en orden como se preveía. Eh, Adicional, dale, dale. sí, no, es que mirando la carta, ahorita que la pusiste, es que hay algo muy interesante para entender cuando uno analiza tránsitos, y es que digamos que el sol es como el horario y la luna es como el minutero, ¿sí? Por ponerlo en términos de reloj. Entonces, fíjate, acá el Sol está poniendo conciencia sobre Neptuno y sobre Mercurio e incluso sobre todo Piscis, en donde Saturno entra, ¿sí? Pero la Luna, solo hasta cuando llega la Luna a hacer un aspecto, que ahí lo que hace es el menguante, está en pleno cuarto menguante, iluminando a Marte, que tú bien lo mencionas ahí como el gatillador, y a toda la conjunción, la triple conjunción de Mercurio, Sol y Neptuno en Piscis, ahí es como sale a la luz el tema, ¿no? Es como si en los tránsitos la luna vuelve a Y, poner ya como en evidencia, ¿no? y más porque esa luna nueva se dio a principios de Aries. Ya salimos del influjo y las nubes piscianas. Otro indicador interesante es cuando el planeta Marte vuelve y pasa por los mismos grados en el que se puso retrógrado. Marte se puso retrógrado el año pasado, a finales de octubre, y empezó a retrogradar a partir de 25 grados de Géminis. Fue retrogradando hasta volver otra vez a ponerse directo, y justo en estos días, a mediados de marzo, pasa por el punto donde él retrogradó. Todos las personas, bancos, corporaciones que tengan planetas a los 25 grados de Géminis van a ser activados por ese Marte y va a ser de forma contundente, como lo que pasó con el banco. Aquí me puse a mirar la carta de la Bolsa de Nueva York, de New York Stock, y resulta que esa lunación, además que se presentó la lunación anterior, le pegó al Marte de de la carta de la Bolsa de Nueva York. O sea, ahí hubo un impacto fuerte. Me puse a hacer el ejercicio de cómo estaban los aspectos graficados por ondas. Eso se puede hacer también fácilmente con el programa Meridian. Hay armónicos o
estas curvas que se están viendo tienen que ver con la cantidad de aspectos que se estén haciendo en el cielo. La curva más grande que se ve, pues es esta del 11, que tiene que ver como color lila, que estuvo muy al principio. Esa curva tiene que ver con un armónico que es de transgredir, de romper leyes, de marginalidad, de excesos. Entonces, digamos que el mes de marzo es un mes de revueltas, de ruptura, de rebeldía, porque ese armónico es el más alto que hay. Y a mediados de marzo tuvimos armónicos 4 y 8 muy altos, que son estas líneas rojas de aquí. El 4 tiene que ver con cuadraturas, quiere decir que había muchas cuadraturas en el cielo, pues tiene que ver con ese Marte haciéndole cuadratura a Sol, Mercurio, Luna y Neptuno. Y muchos ángulos de 45 grados que son el armónico 8, que tiene que ver con adrenalina, con conflicto, con miedo, con ese estrés. Entonces, estamos justo ahorita en el ojo del huracán donde hay más estrés. Y pues ahí el otro armónico alto es el 12, que tiene que ver con el colectivo, con crisis, que se dio bastante alto ahí en el momento de la caída de estos bancos, porque el armónico 12 tiene que ver con el miedo, ¿no? Con que todo se va a propagar de voz a voz y crean esta necesidad de ir a sacar el dinero. Ahora para el 30 de marzo viene una conjunción de Venus con Urano. Entonces, les hablaba que esos ciclos como con los planetas interiores tienen tendencias más puntuales, más pequeñitas. Lo que se ha visto a nivel de astrología financiera es que cada vez que Venus y Urano se juntan, hay una ruptura de precios. Quiere decir que los precios siempre se mueven en un canal, en un margen donde hay una base, un piso y un techo. Y al estar Venus tocando Urano, rompe ese techo ya bien sea hacia arriba o hacia abajo. Pues ahorita los mercados han estado como sostenidos ahí a la fuerza. Probablemente con ese Venus-Urano pueda haber una baja muy fuerte en los mercados. Tuvimos también este mes, pues, la entrada de varios planetas, ¿no? Saturno a Piscis y ahora esta semana Plutón a Acuario. Esas entradas no van a marcar tanto que hayan reversos que cambien las tendencias de la bolsa, pero sí van a marcar como qué es lo que se va a poner de moda, como cuáles van a ser las grandes tendencias. Júpiter va a entrar a Tauro el 16 de mayo. Y pues como les decía, esa posición de Júpiter va a hacerle cuadratura a Plutón, a hackearla. Luego viene el nodo y le hace cuadratura a Plutón. Y hacia el mismo eclipse, el 20 de abril, a finales de Aries, también le hace cuadratura a Plutón. Y por el lado del planeta Marte, tenemos que Marte entra a Leo. Eso va a ser como hacia 23 de mayo. Y 21 tal vez, sí. 20-21 de mayo creo que es. Mm. sí, Es que lo sé finales de por el mayo. taller que voy a, por el monográfico que voy a dictar en Madrid. Cuadraste para que Marte no estuviera en Leo, Cáncer. No, no, no lo cuadré, sino ya después fue que lo vi y dije, wow, vamos a tener Marte No en siempre uno Leo. puede cuadrar, ¿no? Nuestra astrología no No. puede alinear todo. Cuando ese Marte esté en Leo, va a hacerle oposición a Plutón. Entonces, ese es un momento crítico para los mercados. Se arma una T cuadrada con Júpiter en nodo en el apex y todos hackeando a Plutón, ¿no? Pudiese haber también un tema a nivel como tecnológico, ¿no? Porque como que hackeen un banco importante, porque Plutón tiene que ver con toda esta parte del pirataje, con... Fíjate, Dime. sí, Eduardo, fíjate cómo recién y Saturno entró en Pisces. Dos noticias impactantes, lo del banco de Silicon y la otra fue la del Vaticano, unos temas ahí con la iglesia, pues por Pisces, ¿no?
Eh, Sí. es decir, un planeta así lento que entra en un signo genera una noticia, algo que le da un sello característico. Yo creo que ahorita, en menos de un poco tiempo, Plutón va a entrar a ese grado cero, y como es un grado que tiene tanta memoria, Ujú. e incluso cuando esté en el grado minuto exacto donde hizo la conjunción Júpiter-Saturno, seguramente vamos a tener una noticia impactante, de pronto por estos lados que tú estás mencionando, ¿no? Que tiene que ver como con un hackeo de una entidad muy importante, o algo gubernamental, o bancario, o algo que... Sí, un ataque terrorista que tenga que ver con la parte cibernética, ¿no? Porque es Acuario y el terrorismo es Plutón. O que lancen una criptomoneda que revolucione todo el sistema SWIFT y todo el mundo económico como lo conocemos en este momento. Es- Habla mucho de todo lo que estamos viendo de un reseteo en la parte de la economía que tiene mucho que ver con lo virtual. Y pues ayer se dio la entrada del sol en Aries. Ese equinoccio coincidió ahí con que estaba en conjunción con el sol, en conjunción con Neptuno y en conjunción con la luna. Entonces, lo que les comentaba, que esa conjunción Luna-Neptuno es como que no podemos estar viendo la realidad tal cual es, no podemos ver la orilla y estamos navegando en el océano y no podemos todavía ver la orilla porque vemos mucha niebla. Y yo creo que esos planetas que están ahí, la Luna y bueno, el Sol que ya entró a Aries, nos va a hacer como despertarnos, pero es como cuando lo despiertan a uno a las malas, de mal gusto. Entonces, viene una serie como de enfado colectivo, es lo que yo voy a venir con esta entrada del Sol al equinoccio Aries. Y también me llama la atención pues que Marte está en cuadratura ahí con Neptuno, con la Luna, y es como que, y con el mismo Sol, es como si hubiese una oposición al gobernante. El Sol es el gobernante, es los líderes, tiene que ver con los gobiernos. Entonces, al estar esa cuadratura con Marte, vería mucha oposición, sobre todo en donde estén en temas electorales como en los Estados Unidos, en las elecciones primarias va a haber una confrontación bastante fuerte. E incluso levanté la carta para Nueva York, pero Nueva York. como está en el longitud, en la longitud 75, seguro que para Bogotá, para Colombia y la mayoría de países También de va a ser similar. Sudamérica está muy similar. Entonces, el Marte está ahí en el medio cielo, haciéndole cuadratura al Sol en la casa 7. De los países que tienen esa particularidad, pues van a tener mucha confrontación eh, el gobernante con la oposición, porque la casa 7 son la oposición, el partido de oposición. Y Mm. lo otro que me llama la atención es que la casa 7 también son los socios y aliados. Entonces es como peleas entre socios y aliados. Y Marte y cuadratura Neptuno es el fuego amigo, fuego cruzado, ¿no? Como nosotros mismos nos estamos atacando. Veía noticias de Venezuela recientemente como ex socios de Maduro están ahora en la picota pública y están siendo enjuiciados por corrupción. Entonces hay un brazo ahí del chavismo que está peleando con el otro brazo. Les decía, este Marte va a estar angular, por ejemplo, aquí en todo lo que es Brasil, y el Saturno quedó en la cúspide de la casa 7 en este equinoccio para Colombia, para Ecuador, para Ah, Perú, ya vi. Espérame que ya para vi. Chile. Estás hablando del Marte angular. Acá lo vemos. Aquí está Marte y va a estar angular en esta línea. Aquí está. Es toda esta línea de Marte, ¿no? Ujú. Sí, ahí es Para esos donde habría países. más problemas, más retos, más peleas para los gobernantes. Y esa conjunción con Plutón estaría más intensa.
Lo que se ve reflejado para los mayores países de Latinoamérica, pues sería el Saturno en la cúspide de la casa 7, ¿no? Como que el peso de la oposición o que las políticas no pasen porque la oposición las esté frenando. Y yéndonos más hacia adelante, Afortunadamente. sí, yéndonos más hacia adelante para el 2026, lo que les estaba diciendo es que nuestro querido Urano le va a hacer trígono a Plutón. Entonces, yo lo veo como una voz de aliento, una voz de esperanza, porque el cielo va a estar muy bonito, muy armónico para el 2026. Ah, si Urano está en trígono con Plutón, quiere decir que armoniza las crisis, armoniza la polarización, da lugar a unas negociaciones, a reformas sociales que van a ser un poco más justas y van a ser como esas nuevas tendencias sociales y políticas, pero menos polarizadas. Pudiese también que se le quite un poco de privilegios a los monopolios y lo que les hablaba, que es un salto cuántico a nivel tecnológico. Va a haber una revolución, una transformación social y política bastante interesante, prometedora porque estamos en trígono, no se hace en fase de oposición y pues todo eso nos va a conducir pues a tener una mayor conciencia, un mayor despertar, ¿no? Un renacimiento. Em, tú mencionabas también algo más cercano que es la conjunción de Júpiter con Urano, de cómo la conjunción de Júpiter con Neptuno es más izquierdista y cómo la conjunción de Júpiter con Urano es más derecha, más de derecha, más, Sí, sí, sí. exacto. Eso se da incluso, de pronto puede ser mucho más evidente cuando los países están en elecciones justo en esos años en donde están las conjunciones, ¿no? Nosotros tuvimos la elección de nuestro presidente acá, creo que con Júpiter en Piscis, ¿no? ¿Estuvo Júpiter o en estaba ya conjunción con Neptuno y en la conjunción casa con 10 de Neptuno? Colombia. Ah, pues es que ahí sí no tocaba. Sí, pero ahora la conjunción de Júpiter-Urano no, no se da en elecciones acá, ¿cierto? Tú la tienes ahí En con fecha 2025, ¿no? conjunción 2024, perdón. Júpiter con de, Urano, de Júpiter con Urano se da el próximo año, 2024. 2024, Van a haber elecciones, pero 2024. de gobernadores en Colombia. Alcaldes y gobernadores. Seguro que ahí van a tener la competencia bien fuerte. Bien fuerte, sí, sí. Y aquí, Y claro, si hay elecciones en países en el 2024, va a haber una mayor tendencia a quedar gente de derecha. exacto. Eso es, eso es lo que se ha visto con los ciclos y que los políticos que sepan astrología deberían alinearse con lo que están diciendo los ciclos para hacer sus políticas y ganar votos. Vamos a sacar una Ay, no, nueva ay, modalidad ay, no, astrología Eduardo, web. qué horror, no digas eso, hermano, porque ahí sí, ya de por sí estos políticos que hacen lo que quieren con nosotros y mirando, alineándose con las tendencias del cielo, qué peligro. Qué peligro, sí, porque ahí se van a seducir. Otras tendencias muy halagüeñas y positivas para el 2026 es que va a haber un sextil de Plutón a Neptuno y un sextil de Urano a Neptuno, donde forman ese pequeño trino que pues son ayudas, son políticas sociales facilitantes, donde la tecnología también se puede masificar por ese sextil de Urano con Neptuno. Habla súper interesante el cielo del 2026. Pues bueno, podremos de pronto ahorita este año estar en unas crisis muy fuertes, 2023, pero 2024 se ve una recuperación y 2026 todavía una mejoría bastante sustancial a nivel colectivo y pues también a nivel económico. Eso era lo que quería Y compartirles hay, el día de hoy. y hay varias preguntas aquí. Fíjate cómo cuando Plutón entró en Acuario hubo la Revolución Francesa en 1800 y pues Plutón entrando en Acuario y solo prendemos las noticias y vemos a Francia incendiada con las determinaciones que están tomando. eh, Qué fuerte, ¿no? Es decir, una reforma pensional encima.
la sacan por decreto. O sea, eso, y Por un país como decreto, y en Francia que un tiene, país donde son tan socialistas y donde las protestas son tan fuertes, ¿no? eso está incendiado. Sí. Lo Em, que es el mes de mayo y abril van a ser meses bastante movidos. Ese pero sí es lo que podemos. fíjate, además es que hay un tema que a nivel humano tenemos el recuerdo y además ahí sí como tú dices, el cielo tiene memoria, pero también nuestra cultura tiene memoria en el sentido de que las revoluciones están asociadas principalmente con la Revolución Francesa, generadora de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, también me parece muy simbólico que Francia esté muy activo en este momento en ese sentido, porque es como si de alguna forma fuera un espejo de todos unos procesos de revoluciones en muchas partes en el mundo. Y a nivel individual, por supuesto, porque nada que suceda afuera, eso no es que no nos pertenezca. De alguna u otra forma, es como si nosotros estuviéramos también a nivel psicológico Ujú. enfrentando unos procesos de un cambio radical e importante en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Es un espejo para nosotros. Y sí, muy curioso que entra Plutón Acuario y que estén en revolución en Francia y que no se van a calmar por más que le hayan pasado la- las aprobaciones así con un martillazo. Y las tendencias dicen que esas revueltas pueden seguir avanzando. Probablemente tenían que hacerlo porque pues lo que son, Francia tenía una edad de pensión muy joven todavía y pues los sistemas económicos no están para poder sostener esa carga prestacional pensional. Y la mayoría de países están tendiendo a que van a alargar cada vez más la edad de jubilación. Solo que pues la hacen en un momento que no consultaron a un astrólogo. Bien, quería compartirles un poco de la bibliografía de algunos de los temas que les hablé hoy. Tiene que ver en este libro que es la guía para los que están iniciándose en el mercado de la astrología financiera de Christine Skinner, con quien tengo el gusto La de haber foto con estudiado. Christine. Sí, sí, ella ha venido varias veces a Toronto y hemos coincidido en varios escenarios y tiene buenas formaciones, tiene buenos cursos. Otra persona que es una eminencia en este tema de astrología financiera es Raymond Merriman. Tiene una página que es SDMMA Cycles, que les sugiero que se suscriban al newsletter, también tienen información interesante. Ellos dos tienen buena información y son muy didácticos, llevan mucho tiempo en esta parte de la astrología financiera. Sí, mi querido Juan Carlos, muy Hermoso agradable compartir trabajo. este espacio ¿Qué contigo. tal toda esa investigación? Qué trabajo tan prolijo, querido Eduardo, tan detallado. Qué buen trabajo que nos dejas con gusto de conocer más del tema, de ampliar más esos horizontes y de investigar, sin duda alguna. Sí, sí, eso es lo que he estado haciendo, investigando con este grupo que tenemos y bueno, han salido conclusiones interesantes y bueno, ya les estaremos contando en un Cuáles son los futuro. nombres del grupo con el que tienes estas investigaciones? ¿Quieres contarnos? Bueno, pues, está Jairo, que trabaja el software de Pequeño Trucudo. Tengo a mi amigo Vicente Vivas, que ya lleva más de 20 años trabajando con la bolsa. Aquí también tengo Luciano Bracho, que es una persona que maneja muy bien todo lo de software, Python y todo lo de data mining. Y con esa tecnología más la parte de la información de la astrología financiera, se pueden sacar correlaciones súper interesantes que son útiles para saber cómo se puede comportar la bolsa, si los mercados van a estar alcistas, bajistas, cuándo van a hacer los giros. Es una cosa súper. Oh, qué interesante. Bueno, aquí en pantalla están viendo ya los datos de nuestro querido Eduardo Celi. Igual debajo de este video en YouTube también encuentran el enlace a sus redes sociales, a Instagram.
y Facebook. Eduardo, excelente. Muchas Gracias. gracias. Seguimos en contacto. Fraternal abrazo y bueno, coraje para todos. Mucha sabiduría en estos tiempos de inicios y grandes cambios. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a toda nuestra audiencia Abrazo. y nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos.